Martes 26 de agosto del 2025 del tiempo ordinario. Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta. Hermanos y hermanas, el día de hoy Jesús nos da un consejo que si lo ponemos en práctica en nuestra vida, nos va a ayudar muchísimo. Jesús quiere que nos centremos en nuestra propia vida interior, en lugar de preocuparnos demasiado por el opulento exterior. Yo sé que a todos nos interesa vernos bien, que las cosas se vean bien en el exterior, y es muy importante, pero es más importante que el interior esté en orden, que esté limpio, que esté en paz, el interior de nuestras vidas. Te invito a que escuchemos el Evangelio del día de hoy y lo meditemos. Nuestro Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 23, versículos 23 al 26. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, pero descuidan lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que tenían que practicar sin descuidar aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y platos, mientras que por dentro siguen sucios con su rapacidad y codicia. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso, y así quedará también limpio por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, cuando estaba meditando, cuando estaba leyendo este Evangelio, se me viene a la mente lo que es el diálogo interior. ¿Qué nos decimos? Porque es muy importante examinar y analizar lo que pasa dentro de nosotros. No sé si se han dado cuenta que últimamente he estado hablando mucho de los pensamientos, específicamente más de los pensamientos negativos, porque es algo que no nos ayuda a crecer. Son diálogos mentales que muchas veces contribuyen mucho a nuestra ansiedad. Y el día de hoy creo que Jesús, al decirnos que mantengamos el interior más limpio, que nos preocupemos más bien por el interior limpio que por el exterior, creo que se refiere también a esos ruidos mentales, a aquello que hemos vivido, a aquello que nos decimos a nosotros mismos. Y la oración, lo que Cristo nos dice, lo que Cristo nos regala, créanme que son herramientas muy valiosas para poder nosotros ver, analizar este diálogo interior que tenemos con nosotros mismos, porque si sabemos enfrentar ese tipo de diálogos, esos pensamientos o esos deseos o esas intenciones, entonces si sabemos cómo enfrentarlos, las reacciones de ansiedad van a ser menos. Nuestra vida nos vamos a sentir con más paz y nos ayuda a enfrentar y a controlar un poco lo que es la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nos abandonamos a Dios y le pedimos a Dios que entre con nosotros a nuestro interior y nos ayude a encontrar esa paz, ese control y evitar una percepción negativa o evitar, ¿cómo te diré?, reacciones negativas, estrés, gritos, explosiones de ira que tenemos hacia los demás, todo aquello que va ocasionando lo que es la ansiedad, la desesperación, la apuración. Y ustedes se preguntarán el día de hoy, bueno, ¿qué nos quiere decir el Padre con todo esto, verdad? De examinar el interior, de tener ese diálogo interior, porque esto se conecta mucho con lo que es el último párrafo del Evangelio del día de hoy, cuando les dice Jesús a los escribas que sigue regañándoles como ayer. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera los vasos y los platos, mientras que por dentro siguen sucios en su rapacidad y codicia. Fariseo ciego,
Limpia primero por dentro el vaso y así quedará también limpio por fuera. Miren, hermanos, muchas veces podemos tener un diálogo interno muy negativo. Un diálogo interno que no nos ayuda a crecer, que no nos ayuda a ser mejores. Hay diálogos internos a los que les tenemos que tener mucho cuidado, les debemos de poner mucha atención, porque desgraciadamente, si no sabemos poner atención a estos diálogos, verdaderamente nos destruyen. Está el diálogo autocrítico. Miren, la persona autocrítica se cuestiona constantemente, se juzga y valora negativamente, minimizando los logros, enfatizando los defectos y lo que son sus limitaciones. La falta de confianza hace que se compare con las demás personas y trata de buscar lo que es su falta, ¿verdad? Y se frustra al sentirse incapaz de alcanzar sus logros. Y su diálogo interior le mantiene esta idea que no le deja crecer, que no le deja evolucionar. Quítate ese diálogo autocrítico y ponte a ver lo bendecido que eres. Limpia ese pensamiento, quítalo de tu vida. Está otro diálogo que a todos no nos ayuda en nada, un diálogo creo que se le llama el catastrofista. Cuando pensamos así, estamos siempre imaginándonos catástrofes y anticipa los hechos que se viven como si fueran a pasar realmente en un futuro cercano y viven con miedo. Estar en una constante alerta que desgraciadamente produce ansiedad y pues es un desgaste grandísimo para la vida. El otro diálogo es el victimista. Hay que tener mucho cuidado porque hay que limpiar nuestro interior de ese diálogo, de esa forma de pensar, porque sí se refleja mucho en lo que es nuestro exterior. La persona que se manda mensajes de este estilo, pues esa persona, ese hombre, esa mujer se van a sentir desprotegidos, solos, sin esperanza, consideran la vida muy complicada, ven la vida como un callejón sin salida y siempre van a encontrar un motivo u otro. Quítate ese diálogo pesimista, victimista de tu mente y recuerda que no hay obstáculos. Dios nos dio la capacidad de siempre salir adelante. Cuando tenemos este tipo de diálogos de victimista, ¿sabes qué? Lo que tenemos que dejar, hay que dejar la queja. Porque muchas veces nos gusta estarnos quejando absolutamente de todo, sobre su situación, sobre el neuroticismo, y piensa que es imposible cambiar. Claro que se puede cambiar, claro que se puede salir adelante. Y de esto es de lo que estoy hablando el día de hoy. No solamente nos preocupemos por el exterior por aparentar, hay que trabajar en el interior, hay que sacar todo eso que nos sirve, eso que no nos deja crecer. Y también a veces tenemos un diálogo autoexigente. Miren, la autoexigencia no tiene fin. Es fuente de agotamiento y es mucho sacrificio. La persona se desgasta pensando en lo que no consigue lograr por falta de recursos. En pocas palabras, todo tiene un pero y una falta. Hoy Jesús nos habla y que nos enfoquemos en la autorreflexión. O sea, observa lo que está pasando dentro de ti. Pregúntate por qué sientes envidia, por qué sientes ansiedad, por qué te da miedo algo o por qué te da tanto trabajo, no sé, ciertas acciones o ciertas decisiones. Anímate y busca respuestas sinceras, ¿no? No solamente nos quedemos ahí de flojos, porque es lo que nos gusta que nos sirvan todo. Queremos que nos digan qué hacer y cómo hacerlo, pero no nos gusta pensar, no nos gusta reflexionar, no nos gusta entrar dentro de nosotros. Es necesario que pongamos en práctica la autorreflexión, pero no solamente la autorreflexión, hay que poner en práctica la aceptación. Se trata de reconocer nuestras imperfecciones sin juzgarte a ti mismo, a ti misma. Recuerda que la aceptación no es resignación, sino que es el primer paso necesario para un cambio significativo, algo que podemos lograr nosotros. Porque cuando aceptamos es cuando inicia una transformación. Cuando aceptamos que tenemos que sacar algo de nuestra vida que nos sirve, algo de nuestro interior que nos sirve,
es cuando empieza la transformación. Y gracias a lo que has aprendido, ahora puedes decir dónde quieres estar. Y esto no significa que son cambios de la noche a la mañana, no, claro que no, sino son pequeños cambios paso a paso que conducen a un crecimiento que nos va ayudando a sentirnos mejor y que se va dando con el tiempo. Y eso es lo que nos ayuda a tener la coherencia que necesitamos en la vida, que trabajar el interior es muy importante. Hay que preguntarnos, ¿por qué me siento tan inseguro, tan insegura de lo exterior? ¿Por qué me importa tanto lo exterior? ¿Sabes? Porque lo interior está tan pobre y no hay una coherencia. Por lo tanto, si voy trabajando más mi interior, la belleza de mi interior, la estética de mi interior, la riqueza de mi interior, todo lo que es exterior ya no se convierte en una necesidad o en una adicción o en una obsesión. Coherencia. La verdadera esencia de la transformación reside en la persistencia, la regularidad en las prácticas de trabajo interior. Todo lo que hacemos todos los días, cuando nos ponemos, no sé, a practicar la oración y platicar con Dios, examinar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Me pasó esto el día de hoy. Cuando nos ponemos a trabajar día con día, le damos 20, no sé, 15 minutos al día, diario, eso garantiza la continuidad del viaje, la continuidad del crecimiento, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Entonces, aquí es cuando todo esto nos va ayudando a poder trabajar con esos pensamientos o esas conversaciones interiores que no nos ayudan. Y siempre se me viene a la mente lo que es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 21. Y que este pasaje lo encontramos en todos los evangelios, pero me gusta cómo se narra en el Evangelio de San Juan cuando Jesús limpia el templo. Yo creo que muchas veces tenemos que invitar a Jesús que también venga a nuestra vida y limpie el templo interior, que nos ayude, porque solos a veces no podemos, que nos ayude con su gracia, que nos ayude en nuestra oración que hacemos ante Él, en el diálogo interno en el cual lo invitamos a que entre a nuestra vida y nos ayude a entender nuestra situación, nos ayude a aceptar, nos ayude a que tenga coherencia lo que escuchamos de Él, lo que Él nos enseña y lo que ponemos en práctica o la forma como vivimos. Hermanos y hermanas, espero que esta reflexión les ayude el día de hoy para que nos preocupemos día con día de limpiar el interior, porque es un mantenimiento constante. Cada día hay que estar examinando esos pensamientos, cada día hay que estar viendo si son pensamientos positivos que nos ayudan a crecer, adelante, déjalos fluir. Pero cuando son esos pensamientos que nos apachurran, que nos hacen víctimas, que nos hacen inseguros, que nos hacen ser más críticos, más exigentes con los demás, y quizá a veces nosotros no somos tan exigentes con nosotros mismos, creo que es bueno poner en práctica este diálogo con Jesús. Que el día de hoy Jesús nos ayude a crecer en una autorreflexión, que nos ayude y nos enseñe a aceptar aquello que tenemos que aceptar, para así poder encontrar y empezar a crecer, empezar una transformación, y así cada día nuestra vida sea coherente con el Evangelio y el mensaje que Cristo nos da día con día. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y que Dios los bendiga. Que el Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga misericordia de ti, te mire benignamente y te conceda la paz, y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.